Hoy les vamos a hablar sobre el reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento básico. Resolución 0330 del 2017, capítulo 2, sección 3. Los integrantes del grupo son Carlos Sierra, Luis Pérez, Fernando Vergara, Geraldine Contreras, Laura López, Andrea Sierra y mi persona, Elizabeth Salcedo. Entonces, para empezar a hablar de la sección 3, encontramos como título Sistema de Transporte y Distribución. Dentro de este, en el artículo 56, encontramos aducción y conducción. En este apartado, entonces, nos dice que eh, los sistemas de aducción y conducción deben tener o contar con un cálculo hidráulico que contemple condiciones en el futuro, ya sean operativas o de expansión. En este caso, para la conducción específicamente, se dice entonces que estas contemplaciones serán de acuerdo a los planos topográficos a escala y las alternativas en el caso de que el diseñador haya propuesto alguna alternativa de conducción. Se deben tener en cuenta. Se dice entonces que para construcciones con poblaciones mayores a 60.000 habitantes, entonces el diseño va a ser, sí, se va a realizar bajo un criterio exhaustivo y optimizado. También eh, tenemos en cuenta que existen proyectos rurales donde se puede trabajar, donde se trabaja estos sistemas de aducción y conducción. Entonces, sí, para garantizar que todas las viviendas les llegue el mismo caudal, sí, se determina que entonces la presión dinámica debería ser mayor a 5 metros por columna de agua para cada vivienda. Y esto eh, para permitir que cada vivienda tenga el mismo caudal domiciliario. ¿Sí? Independientemente, entonces, eh, a la cota a la cual se encuentre la vivienda ubicada. También encontramos que eh, la conducción y la aducción también se puede ver dada por gravedad o impulsión de bombeo. Entonces, en este caso, se establece que la ruta trazada va a ser la más corta posible, y esto con el fin de que, y se trata en todo el sistema entonces, de que sea económico y rentable, tanto en materiales como a lo largo de los años, al momento de que se ejecute la obra, como al pasar de los años, que sea entonces económico y algo durable. Entonces, también vemos que no se debe exceder la presión de trabajo recomendada por el fabricante de los materiales, y entonces asimismo la presión dinámica mínima deberá ser 5 metros en los puntos más elevados, y eh, también se establece que para esas zonas de riesgo, ¿sí? Donde hay zonas montañosas, donde debe haber deslizamientos, erosión, se debe hacer un análisis de esas amenazas y la vulnerabilidad que tendría entonces la instalación de las tuberías en esa zona, para pues que todo quede registrado y sea como un estudio, ¿sí? Como las causas de por qué se deteriora o por qué eh, hubo como la falencia o la falla. ¿Sí? Puede ser la opción. En el caso de la modelación, lo encontramos en el artículo 57, modelación para las redes de distribución de agua. Entonces encontramos que eh, todos los sistemas de distribución también deben contar con dichos cálculos hidráulicos que contemplen condiciones operativas o de expansión. Y se deben tener en cuenta algunas consideraciones. Entonces, que la modelación debe realizarse en un periodo extendido y con frecuencia horaria. Entonces se debe incorporar
los nodos de los patrones de consumo medidos en campo. En el caso de que estos no se puedan medir en campo, debe justificarse por qué se seleccionaron estos patrones. 2. Si los programas que van a ser utilizados en la modelación hidráulica deben incorporar métodos de gradiente para sus cálculos y que todos los modelos hidráulicos deben estar calibrados y validados con base en series disponibles de presión, caudal y niveles en los tanques. También vemos que la validación de los modelos hidráulicos debe realizarse con una frecuencia mínima de 5 años. Ese es como el caso óptimo. Otro factor por el cual se debe hacer la validación de estos modelos será entonces que se realice un cambio que va a afectar las condiciones operativas del sistema. También encontramos entonces que el diseño de la red también debe contemplar salidas para las mediciones. Asimismo, para la aducción y conducción, durante las tuberías, ¿sí? Los tramos de tuberías deben contemplar salidas para que se puedan hacer mediciones piezométricas de caudal y en este caso puntos de muestreo en red de distribución. También se establece entonces que se deben implementar para el caso de la modelación un escenario de contingencia por incendio. Entonces es como que el sistema debe funcionar mientras esté la contingencia del incendio. Esto se amplía un poquito más en los artículos 70, 71 y 72 de esta misma reforma. En este artículo se establece la posición y la profundidad máxima que no podrá acceder a 1.5 metros. Se establece una tabla con profundidades mínimas en cota. En este artículo únicamente se puede cambiar la profundidad presentando un estudio detallado que justifique la profundidad adoptada. También se debe diseñar la protección en caso de que la red se vea sometida a algún tipo de sumergencia temporal o permanentemente. Buenas, compañeros docentes. Estaré tratando el tema comprendido en los artículos del 61 al 63, donde se establecen las presiones en las redes de distribución. Se dice que para las presiones mínimas debe ser de 10 MCA, metros columna agua, con poblaciones hasta 12.500 habitantes. Para mayores de 12.500 habitantes se establecen 15 MCA. Con un área a abastecer inferior hasta el 10%, siempre que la presión sea menor o igual a 8 MCA para poblaciones menores a 12.500 y de 12 MCA para poblaciones mayores a 500. Para un 5% del área total se establecen 5 MCA para poblaciones menores a 12.000 y 10 MCA para poblaciones mayores a 12.000 habitantes. Para las presiones máximas establece que es para sistemas nuevos o optimizados. Debe ser de 50 MCA. Para cumplir con esta condición se debe subdividir las zonas como se requieran. Para un 10% del área total en la presión no debe sobrepasar los 55 MCA y para un 5% 60 MCA. Para el diámetro interno de las redes de distribución se establecen unos valores mínimos.
de los diámetros. Dice que para sectores urbanos se establece 75 milímetros y para sectores rurales no debe ser inferior de 50 milímetros. Válvula de corte. En esta encontramos 3 de mariposa con diámetros mayores o iguales a 350 milímetros de cierre. Cuando en un punto dado de la red se interconectan 3 o más tramos de tubería. Cada una de estas tuberías tiene que tener una llave de cierre. Con drenaje y pozo de succión para el mantenimiento de la red. Válvulas reguladoras. Se determinan para el final del periodo de diseño, con el caudal máximo horario y en condiciones con el caudal máximo diario. Para las poblaciones de más de 60 habitantes, sistemas escadas o similares. Artículos electrónicos para operación remota. Estas deben ir acompañadas de válvulas de cierre que permitan el monte y desmonte para el mantenimiento. Un paso lateral bypass para permitir la distribución de agua potable para el mantenimiento. Y válvulas. De estas válvulas hay 2, ventosas y purgas. Las ventosas deben tener un diámetro de 25 milímetros para líneas de conducción y distribución. Se ubican en sitios altos de la red. Cambios bruscos de pendiente y cada 300 metros. Las de purga se ubican en el punto bajo de la red. Permiten el lavado y la descarga de las mismas. Les voy a hablar acerca del artículo 67, 68 y 69 de la sección 3. El artículo 67 nos habla primeramente de las válvulas de purga, el cual pues nos establece que se deben instalar estas válvulas en los puntos bajos de las redes y esto con el fin de permitir el lavado y la descarga de las mismas. A su vez nos establece un diámetro el cual está entre 1/3 y 1/4 del diámetro de la tubería principal y con un mínimo de 100 milímetros para todas aquellas tuberías que sean mayores a 100 milímetros. Si el diámetro es menor, se debe adoptar el diámetro de la tubería principal. El artículo 68 nos habla de las cajas de válvulas, el cual nos establece que todas las válvulas que conforman un sistema de distribución de agua potable se deben colocar dentro de cajas cuya construcción se debe realizar en el mismo momento en el que el tramo correspondiente sea colocado. En caso de que el municipio no existan normas sobre este tipo de elementos, pues aquí nos establecen ciertos requisitos. Las cajas de válvulas generalmente están construidas en mampostería de ladrillo o en concreto reforzado. Poseen un fondo y una tapa, el cual generalmente serían de concreto reforzado, cuyo espesor del fondo estaría mínimo de 0.15 metros y el de la tapa sería un espesor superior a 70 milímetros. La distancia que debe estar entre el fondo de la caja y la parte inferior del cuerpo o carcasa de la válvula debe ser superior a 0.2 metros, exceptuando los casos de las ventosas. En estos casos en que las cajas contengan ciertos equipos, ya sea de operación o mediciones especiales, bien sea medición de caudales o como para la medición de presiones, la tapa de la caja pues debe ser de seguridad. Si la caja de las válvulas se localiza en una vía de alto tráfico, pues se debe buscar en primera instancia un acceso lateral desde el andén y asimismo se deben tomar consideraciones especiales de diseño cuando las cajas queden pues en zonas verdes o en el interior de ciertas instalaciones. Por último, el artículo 69 nos habla del golpe de Ariet en las líneas de aducción y conducción, en donde nos dice que a partir de las condiciones de operación, las cuales generen mayores sobrepresiones o menores subpresiones, se deben realizar ciertas comprobaciones del golpe de Ariet, de tal manera que en función del resultado pues se establezcan las medidas correctivas para la prevención de este fenómeno. Gracias.
El caudal de incendios. Para establecer este se tiene en cuenta la cantidad de habitantes por municipio, es decir, para los sistemas con poblaciones superiores, menores a 12.500, los hidrantes deben instalarse con tuberías que tengan la capacidad de conducir y descargar mínimo 5 litros por segundo. Pero para los diseños con poblaciones mayores tienen que descargar descargar y conducir 10 litros por segundo. Por otro lado, para las poblaciones con una población menor a 12.000 habitantes, se establece que para los incendios mínimos debe haber un hidrante independientemente de la zona. Y para las poblaciones que están entre 12.500 y 60.000 debe haber por lo menos 3 hidrantes para zonas industriales, comerciales o densamente pobladas y un hidrante por lo mínimo para zonas residenciales unifamiliares. Por otro lado, para los municipios con poblaciones superiores a 60.000 habitantes debe de contar con 3 hidrantes para zonas de edificios comerciales e industriales y mínimo 2 para zonas unifamiliares de zonas residenciales unifamiliares. Ahora, en la disposición de hidratantes nos establecen que debe estar mínimo 300 metros de distancia mínima entre los hidrantes en las zonas residenciales. Y para las zonas comerciales o industriales ya lo establece el cuerpo de bomberos o en su defecto la entidad encargada del servicio de acueducto. Ahora bien, para los diámetros mínimos de los hidrantes también nos establece lo mismo. Tiene que haber un mínimo de 75 milímetros, pero que puede llegar a 150 milímetros dependiendo del diámetro de la tubería, y así comprende el diámetro del hidrante. Gracias. Medición de caudales. Son necesarios en las tuberías respetando las condiciones para capturar y almacenar datos. Se pueden colocar en las siguientes formas: en la entrada de la planta, por cada afluente, en la entrada y en la salida del sistema de bombeo, en la salida de las plantas de tratamiento, en las redes de aislamiento, los sectores hidráulicos, en la salida de los tanques de almacenamiento. Según la norma, el parágrafo 1 nos dice que para diseños mayores a 600.000 habitantes, todos los equipos deben estar provistos en el sistema de telemetría o deben estar asegurados para cada una de las viviendas. En el parágrafo 2 nos dice que se define la prioridad y la acción necesarias para verificar el funcionamiento de los macromedidores. En el parágrafo 3 nos dice que se ajustan los macromedidores registrando el volumen del agua con un diámetro menor a 4 pulgadas. El diámetro superior se calibra en el lugar de trabajo. Para diámetros superiores se calibran en los lugares de trabajo siguiendo las indicaciones de la resolución 457 del 2008. En el parágrafo 4 nos dice que cuando se captan aguas crudas se debe tener en cuenta que solo se utilizan ciertos medidores, como lo son los vertederos de placa fina, las canaletas Parshall, las canaletas Venturi y caudalímetro electromagnético. Para medir los volúmenes de agua potable solamente se aceptan caudalímetros electromagnéticos, caudalímetros de ultrasonido, placas de orificio y un sistema de Venturi. Y se usan macromedidores tipo Waldman en diámetros inferiores a 6 pulgadas. Para los medidores de presión se deben controlar con los equipos teniendo las capacidades de tomar y almacenar mínimo 50.000 datos de presión al mes. Micromedición. Se ubican en los domicilios, deben ser preequipados con sistemas que permitan instalar lecturas remotas de volúmenes consumidos. Se instala
bajo los tres siguientes pasos. 1. Se designan de acuerdo al caudal permanente y en relación al caudal mínimo, con valores mínimos de relación de 100. En el paso 2 nos dice para los edificios y conjuntos menores o superiores a 12 habitaciones se instala un medidor totalizador. También se indica que se deben instalar medidores individualmente en cada uno de los apartamentos o viviendas. Y en el paso 3 nos permite identificar bajo el artículo 145 de la ley 142 de 1994 que las actividades de calibración de algunos espectadores están escritos en la resolución CRA 457 del 2008. Debe hacerlo a partir de terceros, utilizando laboratorios acreditados. Solo se cambia cuando el laboratorio lo indique y la prestadora de servicios debe mantener el funcionamiento óptimo y la atención debe ser particular en este tipo de sistemas.